Bueno, ¿qué tal muchachos? Vamos a comenzar con otra sesión de base de datos y en esta oportunidad vamos a ver lo que son las estructuras de almacenamiento de una base de datos Oracle y asimismo vamos a observar lo que podemos hacer con los llamados UMF que vendría a ser lo que vendría a ser respecto a los archivos de administración de Oracle. Bueno, vamos a revisar un poco con respecto a lo que es estructura de almacenamiento rápidamente. Nosotros hemos visto en las primeras sesiones acerca de lo que se organiza una base de datos en sí, ¿no? Cuando nosotros hacemos la instalación de un servidor de base de datos, entonces nosotros tenemos todo este conjunto y en el caso de Oracle, pues nosotros le damos agregamos lo que vendría a ser una instancia, un nombre de la base de datos, que por defecto vendría a ser el ORSL, ¿no? Entonces, este ORSL está asignado a lo que vendría a ser nuestra base de datos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar desde esta parte y acá tenemos lo que vendría a ser el ORSL. Entonces, aquí este nombre de la base de datos es bastante importante porque en unos momentos ya les explicaré por qué se usa esto cuando, por ejemplo, queremos hacer una administración de table spaces de manera local. Entonces, tenemos en cuenta este término. Entonces, como les decía, nosotros teníamos una idea así, una idea regular, lo que vendría a ser una base de datos en sí, ¿no? Entonces, en una base de datos nosotros vamos a tener varios table spaces que vendrían a ser unas zonas de almacenamiento lógicas y lo que determina estos table spaces vendrían a ser los data files, que uno o varios data files me conforman un table space. Y, y un data file solamente corresponde a un table space, ¿ok? Pero además vamos a conocer otros términos que les voy a explicar a continuación. Tenemos lo que vendrían a ser los segmentos que vendrían a ser precisamente los objetos de la base de datos, que serían las tablas, los índices, digamos, los triggers, etcétera, ¿no? Asimismo, pues, un segmento o un objeto de la base de datos estaría conformado por extensiones, que acá lo observamos como extends. Entonces, esto de acá, eh, estamos yendo pues de más a menos y finalmente decimos de que eh, un extend o una extensión está conformado por data blocks. ¿Ok? Entonces, esto de acá vendría a ser la unidad mínima de este, la unidad mínima de almacenamiento de base de datos, de una base de datos. Entonces, eh, vamos a proseguir con la siguiente diapositiva, donde pues acá nosotros vemos en sí lo que es una estructura, ¿no? De lo que es la base de datos. Entonces, esto es como ya les he explicado, ¿ok? Entonces, en primer lugar, la base de datos, tenemos después el table space, después de los table space tenemos lo que vendría a ser los eh, data files que tenemos acá, los segmentos, las extensiones, y finalmente los data blocks. Entonces, recordemos lo que vendría a ser uno que es la parte lógica y otro la parte física. ¿Ok? Entonces, en la parte lógica nosotros tenemos lo que vendría a ser table space, tablas, extensiones y los data blocks de Oracle. En cuanto a la parte física, tenemos lo que son los data files. Ahora, ¿a qué se denomina, no? ¿Por qué se le denomina como parte física? Entonces, a un data file nosotros le asignamos un tamaño, eso es cierto, pero tiene un directorio, una ruta dentro de nuestro disco. Es por ello de que acá les muestro estos ejemplos que hemos visto en nuestras primeras sesiones de base de datos. Entonces, acá por ejemplo tenemos lo que es una creación de un table space, cualquiera, que está, digamos, determinado con la creación de un data file. Entonces, este data file, por ejemplo, tenemos el data file que tiene este nombre,
¿ok? Pero el data file tiene una ruta específica que está dentro de mi disco C. Asimismo, pues tiene un tamaño. Entonces, estas, digamos, estas características es lo que hace que un data file sea una parte física de la base de datos. Además, pues nosotros hemos considerado de que también, bueno, dentro de la parte física tenemos lo que podrían ser los bloques de un sistema operativo, ¿ok? Entonces, eh, cada bloque de un sistema operativo, en primer lugar, para nosotros crear una base de datos, entonces se va a comenzar a partir del sistema operativo, sí. Entonces, la base de datos se monta sobre el sistema operativo y el sistema operativo asigna un espacio en sí para para cada partición de una base de datos. En este caso, hablaríamos de lo que es la unidad mínima, que es, que es decir, los databloques. ¿Ok? Entonces, cada bloque de un sistema de nuestro sistema operativo va a estar asignado a un datablock de hora. Pues bien, vamos nosotros a, ahora sí, a entrar eh, a nuestro SQL Plus para ingresar como administrador, como DBA. Entonces vamos nosotros a, bueno, esta imagen les voy a explicar más rato. Entonces vámonos a el SQL Plus. Ok, entonces eh, vamos a hacer el ingreso. Bueno, de la siguiente manera vamos a decir de que esto es ASYSDBA, ¿no? Bueno, entonces en esta oportunidad nosotros estamos ingresando como administrador de la base de datos, ya no como el usuario con el que nos registramos al inicio de las sesiones. Entonces eh, vamos nosotros a revisar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ver algo muy particular que vendría a ser en sí el nombre de la base de datos, que como les había mencionado, era el ORCL. Entonces vamos a verificar ese nombre precisamente con estos, bueno, con este comando. Vamos a enter y efectivamente no es el nombre de nuestra base de datos en sí. Entonces, con ello nosotros podemos hacer una administración local de nuestra base de datos, comenzando con los table spaces. Entonces, con este nombre vamos a nosotros tener un tipo de administración de manera local y manual. ¿Ok? Entonces, manual porque, bueno, vamos a ir nosotros ingresando una serie de comandos, sentencias SQL para poder organizar nuestra base de datos. Vamos a hacer un recordando algunos conceptos. Tener describe, DBA, table, spaces. Bueno, entonces acá, por ejemplo, vemos la estructura de la base de datos. Y bueno, vamos a nosotros a revisar algunos table spaces que en sí vendrían a ser los, este,
vendrían a ser los tables de spaces primarios que nos proporciona el mismo Oracle. Vamos a ver lo que es el nombre del table space, los contenidos y vamos a ver la parte de las extensiones, la administración de extensiones. Entonces, esa es la parte importante porque ahí este, les voy a pedir que presten atención para que observen el tipo de administración de los table spaces. Estamos en el primer tipo de administración que este, es de manera local. Que, bueno, en este caso es, por ejemplo, los table spaces. Vamos a poner DBA table spaces. Bueno, entonces, como ustedes observan, bueno, tenemos el nombre, los contenidos. Bueno, y acá tenemos lo que vendrían a ser la administración de, digamos, en sí vendría a ser la administración de cada table space, que como ustedes observan es de manera local. Entonces, este es un primer tipo. Bueno, ya no hay mucho que darle con respecto a lo que vendría a ser la creación de table space, porque eso ya lo sabemos, pero vamos a hacer vamos a hacer algo diferente. En este caso vamos a hacer el uso de lo que vendría a ser la extensión. Vamos a crear, a ver, solamente, a ver, un table space. Vamos a poner un table space tbs new. Vamos a poner como el data file. Bueno, entonces aquí en esta carpeta yo tengo lo que vendría a ser los data files que están alojados en este directorio proporcionado por defecto por parte del Oracle. Ok, entonces esta es la ruta que nos ha proporcionado el Oracle para alojar todo lo que vendría a ser los data files, que es la parte importante de los table space. Entonces vamos a hacer un copy paste. A ver, y en este caso vamos a asignar un nombre, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle tbs news 01.bb. Vamos a proporcionar un tamaño de 10 megabytes. Entonces vamos a decir que en la administración sea de manera local. Y bueno, eso sería, a ver, bueno, creo que esto ya sería todo para comenzar a ejecutar. A ver, si tenemos acá en cuanto a la extensión, podemos hacer uso también de, a ver, un tamaño uniforme, uniform size.
de 50. Vamos a poner en cuanto al objeto, a la administración, la administración del espacio de los objetos, que sea de manera automática. Entonces, segment space management automático. Ah, bueno, acá hay un error bueno, un error de ortografía. Bueno, en sí, bueno, ahí lo tenemos listo para ejecutar y el table space ha sido creado. Como ustedes observan, se habrán dado cuenta al lado izquierdo se ha creado un nuevo data file con el nombre de eh, no tbs-new01. Ok, entonces, a ver, vamos ahora a crear, en este caso, ahora creamos un table space con un contenido diferente que en este caso vamos a usar esto de acá, eh, a ver, temporal, con el contenido temporal. Ok, entonces nosotros hemos hecho la creación. A ver, tengan en cuenta de que el table space, el tbs new, va a estar asociado a un table space permanente, y ahora el que voy a crear, el último, va a estar asociado a un table space temporal. Entonces, vamos a dirigirnos a la creación. Entonces, bueno, create, antes de poner el nombre del table space, vamos a poner el tipo del contenido, en este caso es temporal. Si no fuese temporal, podemos ponerle esta acá, ¿no? Undo, pero nos quedamos con este nombre de eh, temporal. Vamos a ponerle como nombre de table space a la temp 666, por ejemplo. Vamos a poner, bueno, en este caso, para un table space temporal está asociado, se le asocia a lo que deberían ser archivos temporales, ¿no? Y ya no un data file en sí. Y bueno, a pesar de que ambos tienen diferencias, pues estos están asociados a lo que vendrían a ser los control files, ¿no? Como recordemos en nuestra sesión anterior. Y para proseguir con esta línea de código, vamos a eh, ponerle la ruta
Y al final ya les voy a mostrar los table space que se han creado, ¿no? Con estos últimos. A ver, vamos a hacer la selección, copiamos, hacemos el paste, entonces vamos a cambiar el nombre que sea temp 66 guión bajo, vamos a ponerle 01. El tamaño que sea de 50. Y bueno, con esto queda listo y nuestro table space ha sido creado. Como ustedes observan, aquí está nuestro table space, perdón, nuestro data file, bueno, nuestro archivo este, creado, el archivo temporal 666. Y ahora este, vamos a mostrar ahora todos los table spaces. Entonces vamos a copiar esto. Entonces nos tiene que salir, bueno, los table space que acabamos de crear son dos y tiene que aparecer al final de la lista que vamos a ver a continuación. Ejecutamos y ahí está, ¿no? Nuestros table spaces, ahí está, tbc new, que no le habíamos puesto el tipo de contenido, pero por defecto se le asocia a uno del tipo permanente y al table space 66, temporal 666 está asociado a un contenido temporal, ¿no? Entonces, ahí está. Eso vendría a ser respecto a la creación de los table spaces. Entonces, ¿qué más podríamos hacer algo respecto a, a ver, en cuanto al estado de los table spaces? ¿Se acuerdan del online y el offline? Ahora vamos a detallar bueno, vamos a detallar algunos comandos. Por ejemplo, vamos a hacer bueno, primero vamos a mostrar los tables, perdón, sí, los table spaces. En este caso quiero observar el estado. Pues bien, me olvidaba decirles acerca de los table spaces que el Oracle ya nos proporciona por defecto. Y que, bueno, en cuanto a contenido, no todos son permanentes. Entonces, ¿cuáles son los table spaces que el Oracle nos proporciona, ¿no? Entonces, vendría a ser, a ver, table spaces a ver, ¿de cuántos tipos? A ver, tendremos de 6 table spaces que vendría a ser el system, el sysout, el undo tbs1 temporal, users y
el table space exam, ¿no? Ahí están los 6. Entonces ahora vamos a hacer que, por ejemplo, en cuanto al users, vamos a alterar el estado de el table space users. Entonces aquí vamos a hacer vamos a hacer el cambio. Vamos a poner alter a table space users, por ejemplo, que sea solamente lectura. Cuando está en el modo online, quiere decir que es tanto lectura como escritura dentro de un table space. ¿Ok? Entonces, en este caso yo quiero cambiar el estado y que solamente sea del tipo lectura. Entonces voy a ponerle alter table space users read only. ¿No? Y nuestro table space ha sido alterado. Vamos a ver el cambio. Bueno, y como ustedes observan aquí en users tenemos solamente lectura, ¿no? Entonces acá ya lo habíamos alterado aquí en esta línea. Y cuando observamos los resultados, nos aparece de que el estado precisamente del table space usuarios está solo en modo lectura. Entonces, ¿qué más? Sí, ahora vamos a hacer de que vuelva a su estado original. Entonces, vamos a poner, eh, en este caso, como solamente está en lectura, yo no puedo, por ejemplo, eh, digamos, cambiar datos de las tablas correspondientes a este table space. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a, vamos a hacer algo respecto al, vamos a visualizar, ver en cuanto a los usuarios de los table spaces. Entonces vamos a poner, por ejemplo, select username, from DBAs users. Entonces, en sí, bueno, tenemos los usuarios precisamente, eh, como ustedes pueden darse cuenta, aquí tenemos varios nombres que ya no son conocidos por lo que hemos trabajado en las en los primeros videos de base de datos. Entonces, por ejemplo, yo tengo en cuanto a los usuarios dentro del table space user, yo tengo varios nombres o varios usuarios asignados a un solo table space, ¿no? Pero como solamente yo lo que he hecho es cambiar el estado a modo lectura, quiere decir de que, por ejemplo, si yo quiero, yo en mi modo de administrador, yo quiero, por ejemplo, hacer digamos, leer, eh, o mejor dicho, yo quiero
eh, digamos, ingresar datos a la tabla del usuario, por ejemplo, el usuario Piero, no voy a poder porque solamente respecto a este usuario que está en este table space, solamente voy a hacer, voy a poder hacer lectura de su tabla. Entonces, no voy a poder escribir. Entonces voy a cambiar simplemente el estado del table space users. Entonces vamos a hacer un copy. Vamos a poner acá. Bueno, en este caso solamente vamos a ponerle, a ver, read write, que combinando estas dos palabras nos da como online. Y vamos a observar. Y ahora vamos a seleccionar. Y bueno, entonces finalmente observamos de que al cambiar el estado del table space de usuario, precisamente en el resultado nos da que su estado de este table space está en el modo online. Bueno, ahora, ¿qué más? Respecto a lo que vendría a ser, como les había mencionado, ¿no? Respecto al modo de, respecto al modo de administración en los table spaces, por ejemplo, administración en los table spaces. Entonces, yo tengo de dos tipos. Eh, en primer lugar, tengo una administración, este, de manera local. Entonces, ¿esto qué quiere decir, no? De que en un table space administrado localmente hace de que los extents que venían a ser, digamos, partes de segmentos, las extensiones de un table space, son administrados por los mismos table space, ¿ok? Entonces, eso nos podría, por ejemplo, hacer referencia al momento de crear los data files, ¿ok? Entonces, ahí, por ejemplo, es, digamos, en base al mismo table space. Ahora, si nos vamos al siguiente método, tenemos la administración por diccionario. Bueno, entonces acá, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace, no? En sí, bueno,
las extensiones, en este método las extensiones son administradas por, digamos, por diccionario. Bueno, entonces esto acá vendría a ser un método diferente al que, o sea, usualmente se hace, ¿no? Que vendría a ser el primero. Entonces, aquí, bueno, en este caso, a ver, voy a intentar para que, a ver, se pueda abordar un poco este tema de la administración por diccionario. Ok, entonces, lo que ya hemos visto ha sido este tipo de administración local, ¿no? Que vendría a ser la creación de table space, alterar estados, etcétera. Entonces, esto ya lo hemos hecho. Ahora vamos a crear un table space, bajo digamos, bajo esta administración. Pero para ello, nosotros tenemos que cambiar el nombre de la base de datos que nosotros teníamos inicialmente como, a ver, ¿dónde está bueno, que habíamos creado como Oracle? A ver, si nosotros hacemos lo siguiente, vamos a revisar nuevamente el nombre de nuestra base de datos. Entonces, nuevamente, select name from, ese es el nombre. Para yo poder hacer una administración del tipo diccionario, entonces yo tendría que cambiar el nombre a uno que les presento aquí. eh, de base. Entonces, en este caso yo ahí voy a poder, eh, por ejemplo, hacer, digamos, la creación de table space, este, ya de manera, eh, de la otra forma que vendría a ser la administración por diccionario. Pero aquí no voy a poder realizar porque en sí, bueno, acá tengo un problema en cuanto a compatibilidad. Y bueno, esto más que nada lo que les estoy mostrando es, digamos, de un video en el cual pues se hace, digamos, en un sistema operativo Linux y con una base de datos Oracle 10G, ¿no? Mientras que, bueno, acá yo estoy usando lo que vendría a ser bueno, acá estoy usando Windows y Oracle 11G. Pero en sí, bueno, para, para poder hacer el cambio de nombre, entonces en sí, bueno, sí se puede realizar, pero ya bueno, sería para la próxima sesión. Más bien, vamos a observar si, a ver, si en este modo, en el modo que me encuentro, en el modo, perdón, en el nombre, de Oracle, PSL, a ver si, si observamos un table space creado de manera, ya por diccionario. A ver, vamos a intentar si surte efecto o no. Por ejemplo, vamos a hacer la creación. Table space. A ver, vamos a poner un tv1, T, T1 nomás. File, vamos a colocarle, vamos a cambiarle la ruta. A ver, vamos a ponerle un nombre que vendría a ser, por ejemplo,
uno DBF, ¿no? Para que no choque con los nombres que están acá, el tamaño que sea 10M y por supuesto que la extensión en este caso, como les había comentado, ¿no? Las extensiones son las que, bueno, son susceptibles de administrarlas y vamos a ponerle que la administración de las extensiones sea este, por diccionario, ¿no? Vamos y sí, como ustedes observan, ¿no? No se puede crear un table space gestionado por el diccionario. Entonces, bueno, para la próxima sesión ya les podría dar una solución respecto a ello. Más bien pasemos al siguiente tema, que vendría a ser los eh, UMF, que es nada más y nada menos que vamos a tener en cuanto a lo que vendría a ser los Oracle Managed Files, archivos de Oracle administrados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este tema? Bueno, aquí solamente es una cuestión de organización, simplemente porque nosotros en vez de estar, eh, digamos, al momento de crear un table space, entonces en un table space eh, se va a administrar como un tipo de archivo de datos, ¿no? En data files. Entonces esto de acá se va a llevar a este, se le va a asignar una ruta específica y esto pues no es el usuario. Pero el Oracle nos proporciona una herramienta que vendría a ser los Oracle Managed Files, que eh, en sí ya no va a ser necesario darle una ubicación. ¿Ok? Entonces, esa es la gran ventaja. Al hablar de este tema, al hablar de este punto, quiere decir que el mismo Oracle nos proporciona, digamos, este, nos proporciona, digamos, la dirección, la ruta y el nombre precisamente del archivo. ¿Ok? Entonces, esto más que nada, lo que se ocupa más bien es de distribuir los archivos. Es decir, en una carpeta, para una ruta va a ir, digamos, eh, los archivos del tipo data file. En otra dirección va a estar asignado eh, para los archivos temporales, ¿no? Y por decir, en otra ruta va a estar para los red log files, ¿ok? Entonces, digamos, esa es una administración que se va a encargar el mismo Oracle, ¿no? Ya que no es necesario de que nosotros demos una dirección específica de nuestros archivos, ¿ok? Entonces, esto más que nada no se basa en el nombre del archivo, ¿ok? Entonces, en este tema no se, digamos, en sí no se hace hincapié en cuanto al nombre del archivo, sino en cuanto al tipo de archivo que se está administrando. ¿Ok? Entonces vamos a ver ese tipo de administración de archivos bajo la perspectiva del logro. Pues bien, a ver, vamos a continuar con esto. Y bueno, vamos a irnos a lo que vendría a ser un create.
Voy a crear un table space para este ejercicio. Table space 2. Voy a ponerle data file. En este caso es un tipo de archivo, ¿no? Archivo de datos o data file. Entonces acá le voy a darle una ruta. En este caso inicialmente vamos a darle una dirección a este primer table space. Vamos a ver, darle una dirección en el mismo disco, en, no, acá ya está ocupado, entonces vamos a darle en el que dice B de Oracle, en este mejor. Bueno, ahí vamos a darle esta dirección. Vamos a darle un nombre. .dbf, ¿no? Vamos a darle un tamaño de 50. Y bueno, al abordar este tema, yo les voy a ir adelantando otras características. Le damos Enter para crear este table space y como observamos, ahí está, ¿no? Vamos ahora a mostrar lo que vendría a ser algunos parámetros importantes de este tema. Entonces vamos a ponerle show parameter create. Entonces, miren, acá, por ejemplo, yo tengo asignado lo que vendría a ser, en primer lugar, tenemos lo que vendría a ser los data files, ¿ok? En sí, la primera línea va a ser para lo que vendría a ser el destino de lo que son los data files, ¿ok? ¿Qué más? Para hacerle referencia a esto, este, bajo estos parámetros, como ustedes observan, es que así yo voy a ir organizando, digamos, los objetos de Oracle, es decir, lo que vendría a ser todo respecto a lo que es data files, archivos temporales, redo, logs, archivos de control, ¿ok? Entonces va a ir, esos archivos, de acuerdo a su tipo, van a ir distribuidos a cada parámetro que ustedes observen, ¿no? Para el caso, por ejemplo, el primero que vendría a ser eh, db create file desk. En este caso lo que va a hacer es definir la ubicación del, del directorio de, de los archivos, de los data files y los archivos temporales, ¿ok? Para esos dos tipos de archivos. Entonces, eso es lo que se va a encargar, va a definir, eh, digamos, la ubicación, ¿no? Entonces, esto de acá lo hace el mismo hora. Entonces, ahí está. Eh, en sí, bueno, vamos a hacer un pequeño cambio.
Pero antes de hacer el cambio, más bien vamos a vamos a observar el otro tipo de parámetro. Bueno, les había mencionado ya que este es que como el primer parámetro y como segundo parámetro tenemos esto acá, db create online log des, ¿no? Que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, estos 5 parámetros que, bueno, en sí actúan como uno solo, solamente de que acá, bueno, están, digamos, eh, acá solamente varía el último carácter, ¿no? Que es una enumeración. Entonces, aquí nos va a definir la ubicación para lo que vendría a ser los red log files y los archivos de control. ¿Ok? Entonces, ahí está. Eh, Eso es respecto a lo que vendría a ser el segundo parámetro. Y ahora el tercer parámetro es lo que yo acabo de ejecutar, ¿no? Que es correspondiente a recovery. Entonces, en sí, este de acá, el parámetro, como ustedes observan, de recovery, va a definir la ubicación para los backups que se hacen por medio del recovery manager, ¿no? Entonces, como ustedes observan, ahí está la ubicación, ¿ok? Pero falta definir algunos, falta poner el valor para algunos parámetros, ¿no? Es decir, ponerle alguna ubicación. Y ya cuando nosotros creemos los data files ya no va a ser necesario darles una dirección específica porque ya se supone de que va a ir cada uno de esos archivos que creemos va, este, va a ser dirigido a cada parámetro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que el primero lo cambiemos a, vamos a cambiar la ruta, por ejemplo, para cada parámetro vamos a ponerle una ruta diferente. Y de esta manera nosotros le hemos dado una nueva dirección a este parámetro. Y ahora es decir de que después que yo haga que yo quiera mostrar que yo quiera mostrar nuevamente los parámetros, se va a visualizar los cambios, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiera ahora cambiar o darle un valor, una ubicación a
digamos, a uno de los parámetros correspondientes a redox o archivos de control, pues ahora vamos a hacerlo, vamos a poner un alter system, set, vamos a copiar y pegar. Bueno, en este caso, por ejemplo, voy a cambiarle, este, voy a ponerle otra carpeta. Entonces, a ver qué sea esto de acá. Bueno, de esta manera le hemos proporcionado el valor o este, la ruta para nuestro primer parámetro para nuestro primer parámetro correspondiente a Redologs y Control Files. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, ahora creamos un table space, ¿no? Ahora sí, vamos a ver cómo se gestiona, cómo lo hace, cómo lo administra el Oracle. Vamos a poner como nombre de table space, vamos a ponerle negocio. Y el table space ha sido creado. Cuando nosotros así tengamos un create del tipo table space así, sin especificaciones, pues asumamos de que esté asociado a los data files, ¿no? Que digamos es el primer tipo de archivo, es decir, bueno, en este caso asociado al primer parámetro. Entonces, el primer parámetro que está aquí tiene esta ubicación y lo tenemos que revisar para ver precisamente de que este table space ha sido creado. Vamos a la parte de, eh, a ver, esa carpeta ha sido esto acá, ¿no? B de Oracle. Bueno, y aquí precisamente como ustedes observan, aquí se ha creado una carpetita en donde tiene que estar nuestro table space, data file. Bueno, y acá precisamente tenemos nuestro eh, primer data file asociado a este table space que acabamos de crear. Es más, ni siquiera nosotros eh, hemos tenido que crear el data file, ¿no? Porque la creación de data file lo hace el mismo Oracle, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora qué pasaría si ahora quisiéramos crear, a ver, en cuanto, a ver, otro, otro archivo, ¿no? Otro table space.
Vamos a ponerle el tipo temporal, temporary, table space, que sea región. Ya, entonces lo hemos creado y precisamente se ha almacenado un nuevo data file, pero acá dice con una extensión TMP que vendría a ser el temporal, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Se ha creado un nuevo data file dentro de dentro de nuestra ruta correspondiente al primer parámetro, ¿no? Entonces ahí está. El mismo Oracle se encarga de proporcionar los nombres y y direcciona, digamos, los data files que el mismo Oracle los crea, ¿no? Respecto a nuestro table space que el usuario solamente se encarga de crear. Bueno, pues entonces esto ha sido todo por hoy. Ya vamos a continuar la próxima semana con más temas respecto a administración de base de datos. Muchas gracias.